Muy bien, vamos a empezar con otra clase personalizada. Buenos días con todos. Este 3 de octubre de 2025, casi digo 24, perdón. Y hoy vamos a tener una clase más que me llama mucho la atención porque a veces también recordando que tenemos bases y es importante reconocerlas, vamos a empezar con esta clase que me llama mucho la atención para todos ustedes que están viéndonos en casa. Los verbos y los adverbios. Ya, profe, es muy fácil hablar de verbos y hablar de adverbios, pero ¿por qué usted los une dentro de un solo tema el día de hoy? Les voy a explicar por qué. Como saben, cada estructura gramatical está constituido por una o varios elementos que forman las oraciones. Una de ellas son los verbos y los adverbios. Muy bien. Ahora. Los verbos, ¿por qué se les son diferentes a los adverbios? Número uno, un verbo es una palabra que define una acción, pero un adverbio es una palabra que modifica o acompaña a un verbo. Si no hay un adverbio acompañando al verbo, valga la redundancia, no se definiría la acción en una especificación completa de la realidad. Si tú no, si tú al momento de hablar o escribir no defines un adverbio o un complemento que ayude al verbo a definir su acción, la oración no tendría sentido, carecería de sentido completo y autonomía sintáctica. Ahora, ¿cuáles son los tipos de verbos y los tipos de adverbios que podemos tomar en consideración? En los verbos hay las acciones físicas y mentales. Eso es muy sencillo recordar porque cuando hablamos de acciones tratamos de incluso trabajar lo que es la actividad humana en cierto sentido. Y los adverbios tienen lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, modo u negación. Entonces, si se ponen a pensar, mis queridos alumnos, profesores y profesionales, los adverbios tienen un determinado complemento para que la acción se extienda dentro del lugar. Caso contrario, no funcionaría, no tendría significado y no serviría para sustentar el desarrollo de su realidad. Y si vamos a la identificación, el verbo siempre tiene que tomarse del sujeto para referirse al verbo. Y en el adverbio se toma en cuenta la pregunta a la que responde el adverbio. ¿Dónde, cómo, cuándo o cuánto? Por eso, la referencia del sujeto es lo que hace que el verbo contemple la identidad de la acción. Pero los adverbios es en cuanto al tiempo o la concurrencia de la acción que se lleva al cabo en el complemento de la oración. Suena muy trillado, pero a la final todos, como pueden ver, verbos y adverbios necesitan estar juntos para incluso poder avanzar en cierta forma su contenido. Ahora, vamos a dividirnos, ¿ya? En los verbos tenemos todo tipo de modos, ¿ok? Tenemos aquí nuestro cuadro comparativo de verbos más comunes y aquí están los ejemplos de los modos de los verbos. El modo indicativo, modo subjetivo, modo imperativo y modo potencial. El modo indicativo expresa la realidad, o sea, el instante en el que se da, que es Claudio canta. Ahora, en el modo subjetivo expresa deseo o irrealidad. Por ejemplo, Claudio cante, ¿ya? El modo imperativo expresa orden, ruego o exhortación. La diferencia entre subjetivo e imperativo es que el subjetivo es un deseo. El imperativo es una orden, una exigencia. Canta, Claudio. Y el modo potencial expresa una posibilidad. Claudio cantará. Vamos a hacer un ejemplo en estos momentos. Elijan uno de estos y desarrollen el verbo a partir de los cuatro modos que vimos. Voy a utilizar querer. Brian quiere. Es un modo indicativo porque expreso lo que voy a hacer. Brian, Brian, Brian quiso. Brian querrá. El Brian querrá es una subjeción, un deseo o algo que podría ser. ¿Quieres, Brian?
En el modo imperativo se escucha el orden o el ruego. Si podemos, por favor, ¿quieres, Brian? Ahí estamos agregando un adverbio o un buen exponente. Y por último, Brian querrá. Pero, profe, el modo subjetivo y el potencial ya lucirían muy iguales. No es eso. Vuelvo y repito, porque el modo subjetivo expresa algo que aún no se va a dar y el modo potencial es una posibilidad. Las dos son prácticamente alejadas. El uno es a largo plazo, el modo subjetivo, y el otro es a corto plazo. Por eso el querer tiene una similitud al momento de expresar al verbo como queramos verlo. Así que si te das cuenta, los verbos son una maravilla. Y para terminar, sabemos que los adverbios tienen todo tipo. Están los calificativos, los demostrativos, los relativos, los modos adverbiales y los invariables. Vamos por partes. Calificativos. Quiere decir que tú les pones en algo o en modo a lo que tú vas a pensar. Bien, mal, despacio, pésimamente. Por ejemplo, vamos a ir a una oración. Todo salió mal. Escribí un trabajo y fallé. Entonces el adverbio se califica o califica la acción de la persona dentro de la oración. En la parte demostrativa tenemos entonces así, etcétera. Entonces, si ponemos un huevo dentro de una, dentro de vinagre, se hará elástico. Es una forma de mostrar algo que la acción desarrolla en la oración. Relativos. Cuán, cuánto, cómo, etcétera. Pueden ser indicadores incluso como pueden ver en otros. En relativo aquí podemos decir, ay, 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 ¿cuánto falta para irme? ¿Entienden? Ahora, también pueden ser indicadores de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, afirmación, negación, etcétera. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con todas estas cosas. Si vamos a cantidad, mm, si vamos a cantidad, esto representa, esto representa cuántos vasos tomaría de agua. Si vamos a tiempo es, debo llegar antes que ayer. Debo correr después de clases. Si te das cuenta. Entonces el uso de los adverbios es grande y en el ejemplo que vamos a ver te vas a seguir pensando en ello. Frases o modos adverbiales. Es el conjunto de palabras que hacen oficio de adverbios. A sabiendas, que es decir a conocimiento. O a ciegas, que quiere decir de que te tapas los ojos. O a secas, que es un modismo de decir en confianza. Son invariables los modos adverbiales. En efecto, son invariables porque cada una responde a una situación instintiva en el idioma español. Claro que en otros idiomas no se les conoce como adverbios, pero también se les conoce como, con otro nombre, complemento. Pero en español, el adverbio juega un papel muy definido en cuanto a tiempo y espacio. Por eso, con todos estos insumos, incluso aprender verbos y adverbios dentro de nuestro trabajo se nos servirá mucho para incluso desarrollar un buen proceso en oraciones. Bueno, vamos a la pausa y al volver vamos a realizar el ejemplo práctico porque ustedes merecen conocer cómo funcionan cada uno de nuestras herramientas gramaticales. Así que no te despegues de la pantalla que ya volvemos. Mokimes kartu, tesinis bus.